Listo. Muy bien, acá ya empecé a grabar, entonces lo que estoy diciendo es que la clase que vamos a ver hoy y algunas cosas que hemos visto en estos días, en estos martes del libro de Efesios, son riquezas de Cristo. Cuando habla la Escritura, que conozcamos las riquezas de Cristo es lo que estamos haciendo. Y descubrimos o vimos dentro de toda esta investigación, sobre todo lo que hizo Amparo hace entre 3 y 4 años, sobre 3 manifestaciones importantes. Entonces, hoy vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, voy a compartirles pantalla. ¿Quién enseñó, Sara? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Muy bien. Sara. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Ok. Sí, Sí, Sarita. sí, Sí, la te escuchamos. Muy bien. Entonces, en la clase pasada quedamos en esta diapositiva. Seguimos en el antes de la fundación del mundo, desde su habitación. Habíamos hablado de un Dios que es uno en tres, donde Él se hace visible, ¿cierto? Dice, Dios es invisible en el reino de lo condicionado y manifiesto, pero visible en las cosas hechas, ¿cierto? Y habíamos hablado que antes de que el Todopoderoso emprendiera el primer acto de creación, condesciende de este Dios incondicionado y absoluto al Dios Hijo, que es Jesucristo. Y vamos en esta parte. Acá es a donde vamos. Todavía no hemos entrado a ver la creación espiritual, ni tampoco la creación del universo en luz. Vamos hasta ahora acá y vamos a continuar hoy acá en esta parte. Nuestro Padre, que habita en luz inaccesible, es por tanto invisible. Esto me fascina. Me encanta porque la misma palabra habla la verdad. Porque muchos enseñan, o muchas religiones, inclusive los mormones enseñan del Dios Padre como una persona, como una persona. Y dice la Escritura que es Padre, dice nuestro Padre, que habita en luz inaccesible, es por tanto invisible, invisible. Muy importante, lo dice la palabra. Colosenses 1:15 nos dice, Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? Entonces acá quiero que imaginemos todo esto que vamos a ver hoy porque es bellísimo para poder ver, llegar al final de esta clase de hoy, que son las 3 manifestaciones de Dios. Entonces dice, antes que el tiempo comenzara o que la primera creación viese la luz, el invisible y único Dios descendió del plano de lo absoluto e incondicional, ¿cierto? Allá donde Él está, imaginemos el lugar santísimo, desciende a lo visible y limitado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en la figura de Cristo, ¿sí? Colosenses 1:15 nos dice, ay Dios, este computador, espérate. Colosenses 1:15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra visible es la palabra 707, que es oratos, y la palabra invisible es aoratos. Y esta palabra aoratos se forma de la A, una partícula negativa, y oratos, que es visible, ¿cierto? Entonces, la palabra oratos está relacionada con orizo, ¿sí? Que orizo está orientado a establecer límites. De ahí la palabra castellana horizonte, que es oros. Es decir, el horizonte como viéndolo como una frontera o límite. El ser visible se refiere a una frontera, algo limitado, definido, ¿sí?
Entonces, Dios, que habita en luz inaccesible, se marcó una frontera, o sea, se limitó para poderse hacer visible, manifestándose en el primogénito de toda la creación, que es Cristo. Entonces, a través de esta frontera o limitación, Dios se hizo manifiesto en aquel quien es la imagen de Dios, la imagen invisible, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a este verbo, orao, la palabra 3708 de Strong? Entonces, Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie lo vio, ¿cierto? Que es orao, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto me encanta. No que alguno haya visto, dice Juan 6:46, al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, la palabra 3708, orao, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ser visible se refiere a una frontera, algo limitado, definido y marcado. Dios se limitó, se colocó una frontera en Cristo para poder hacerse visible y manifestarse en toda la creación. Cristo, siendo la imagen del Dios invisible, es la manifestación que cumple con toda condición. Primera Timoteo 1:15 nos dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, ¿sí? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dios ejercería su soberanía sobre la creación a través de Jesucristo, ¿sí? Por eso Él es el Rey del reino y el puente entre la eternidad y lo creado. Acá estamos hablando de toda creación, ¿cierto? Dios construyó un camino para que el hombre hiciera parte de su familia divina. Jesucristo haría contacto con la carne para ser redentor y salvador de la humanidad. Entonces acá vemos esta transición y siendo el Señor Jesucristo como puente para poder llegar a la eternidad, es decir, para que hubiese un canal o un puente entre lo creado y entre la eternidad. Me encanta esta figura. El apóstol Pablo en sus epístolas expone información vital también para poder entender la manifestación de Dios en Jesucristo en relación con la creación. Entonces, Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Acá hay un punto muy interesante y es que siempre hemos hablado que Dios contiene el mal y ese contener es también relacionado con ese horizonte o frontera, es limitado, por eso es que la adversidad es limitada, porque Dios lo contiene en todo. Y me encanta porque eso nos hace quitar una cantidad de miedos, de todas esas cosas que pasan con la mente natural, porque finalmente no hay de dónde, o sea, él no tiene de dónde. Lo que pasa es que, por supuesto, como pues las personas desconocen de esta verdad, pues obviamente
la adversidad hace ver que Él es mejor dicho. Pero fíjate que, o fíjense que es algo bien interesante ver esta palabra horizonte, la de horizonte, la que es limitado, porque Dios contiene, es un contenedor, contiene toda esta creación, tanto la visible como la invisible, ¿sí? Hebreos 1:3 dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Mm? Maravilloso. Otra cosa importante, otra característica de ver de esta manifestación es que Jesucristo es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es esto de la imagen? Hebreos 1, en la parte 3a, nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Mm? Otra versión dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y esta palabra imagen, para entender un poco el contexto de estos dos versículos, es la palabra carácter, que significa grabar. Se utiliza de las letras impresas o grabadas en cera, ¿sí? Entonces, imaginemos que de la misma manera como la imagen de una moneda corresponde al troquel con el que fue hecha, el Hijo de Dios lleva consigo la misma impresión, la misma sustancia, la misma naturaleza, el mismo sello, es idéntico, es igual, es igual. Entonces es fantástico ver esto, ¿no? Que es idéntico. Entonces, Dios, con respecto a su sustancia, requiere la imagen de su Hijo para completar su manifestación en medio de lo condicional y lo visible. ¿Sí? Sustancia es la palabra upóstasis, donde upo es bajo y la palabra istanai es poner. Quiere decir que toda esta palabra compuesta es poner bajo. Esta es la limitación, esta es la frontera de la que estamos hablando. Entonces, Dios es incontenible. Hablamos de esa palabra incontenible allá en ese tercer cielo, en la parte más alta, en ese lugar santísimo, inaccesible. Por lo tanto, la sustancia o el ser de Dios también lo es, ¿cierto? Y Jesucristo debió ponerse bajo para poder contener la imagen misma de su sustancia. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede acá? Dios se hizo contenible en sustancia en la persona o en el ser de Jesucristo. Lo visible de Dios en Jesucristo es la sustancia, el ser, ¿sí? Sustancia es la verdadera naturaleza en contraste a la manifestación externa. Esto es, mejor dicho, esto es espectacular. Veámosle el sentido a todo esto porque es maravilloso. De igual modo, Dios es invisible e intangible. Nadie lo ha visto u oído. Sin embargo, Cristo es la imagen de su sustancia, trayendo lo invisible al medio de lo visible, lo intangible en el medio de lo tangible. ¿Mm? Bueno, acá entonces me encantó esto que, digamos que consideramos en este estudio hace 3, 4 años, cuando Amparo empezó a pues se empezó a estudiar este libro de Efesios, y aparecieron 3 consideraciones, ¿cierto? En cuanto a esta condescendencia de Dios en Cristo. Entonces, la primera manifestación es Dios en Cristo en relación con lo creado. Dios en Cristo en relación con lo creado. Antes que los tiempos comenzasen o que la primera creación viese la luz, el invisible y único Dios descendió del plano de lo absoluto e incondicional al de lo visible e ilimitado. Tan solo por este medio fue posible hacer la creación.
Y para este propósito, Dios se hizo manifiesto en aquel quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Mm? ¿Qué consideración tenemos que tener acá en cuenta? Que toda la vida espiritual estaría desenfocada si se tiene un concepto errado de Cristo, considerándolo solamente como una manifestación de la deidad, ¿cierto? Y no como la esencia de Dios. Recordemos que Hebreos 1:3 nos dice, la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Esta declaración es paralela a la declaración de Juan cuando dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces acá no es solamente una manifestación ahí como que, sí, es la manifestación de la deidad. No, Él es el todo contenido en su sustancia, o sea, la sustancia de Dios está ahí contenida en Jesucristo. La segunda consideración tiene que ver con la segunda manifestación, que es Dios manifestado en carne en relación con la redención del hombre, ¿sí? Una vez que Dios se manifiesta en Cristo como su imagen y su sustancia, precisa de la forma de siervo necesaria para la redención del hombre. Ay, Ana Sofía, ay, perdón, qué pena. Ay, Ana, me pegaste un susto horrible. Estoy ocupada, hija. Buenas noches. Perdón, qué pena. Ay, ya. Qué pena que Ana me acaba de pegar un susto horrible. Bueno, entonces me concentro otra vez. Estábamos hablando de que una vez que Dios se manifiesta en Cristo como su imagen y su sustancia, precisa de la forma de siervo necesaria para la redención del hombre, ¿sí? Pero acá yo quiero hacer un pare. Acá voy a hacer un pare porque si lo vemos de esta manera como tan seguida, diría uno, no, pues sí, ya todo estaba preparado, ya no. O sea, recordemos que todo ya estaba previsto por Dios, todo ese plan de redención con todas las probabilidades, lo primero se tejió en la mente, en la inteligencia divina antes de, ¿sí? Y el Señor Jesucristo también, digamos que yo siempre lo llamo como un as bajo la manga, es decir, cualquiera de los seres creados antes, o sea, desde antes de la caída, hablemoslo así, podía pecar o podía usar su libre escogencia o su libre albedrío. Lo que pasa es que en este caso le tocó al ángel de luz. Si hubiese podido ser cualquiera o en otro tiempo. Eso es lo que es interesante considerar y ver también. Es decir, que el Señor Jesucristo, si hubiera pecado, eh, hubiese caído en pecado otro ser, pues Él estaba preparado y listo para hacer lo que se tuviera que hacer para poder cumplir el plan de redención de Dios. Esto me encanta pensarlo, porque Dios tiene todas las probabilidades y ya tenía todo absolutamente pensado. Si cualquier error, cualquier cosa que pudiera pasar o cualquier cosa, ya Él lo tenía contemplado en Cristo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. En este caso, pues obviamente era la redención del hombre, porque pues cayó el ángel de luz y por ende hizo pecar al hombre, ¿sí? Bueno, la manifestación en la carne se refiere a grande es el misterio de la piedad. Y esto lo podemos leer en 1 Timoteo 3:16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto me gusta mucho, presten atención a esto, es Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es genial, o sea, acá está resumiendo en un versículo todo. La palabra manifestado en la 3:19, que es fanero, que quiere decir en evidencia, presentarse, aparecer.
Muy bien, entonces, Jesucristo, existiendo originalmente en la forma de Dios, el Altísimo y único Santo, se desvistió a sí mismo de toda su deidad, pues él no consideró su igualdad con Dios como algo a lo cual se tenía que aferrar, sino que tomó sobre sí la forma de un siervo o un esclavo y se hizo en la semejanza de los hombres. ¿Con cuál fin? Con el fin de salvar a los hombres, porque tenía que ser igual a los hombres para poder salvar al hombre. Filipenses 2:6 nos dice, el cual, es decir, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El término forma se refiere a la forma que define o expresa la misma naturaleza, o el morfe o morfé, ¿cierto? Que es figurativamente naturaleza, esa es la forma, su naturaleza. La tercera consideración que tiene que ver con la tercera manifestación es, esta se identifica en las epístolas escritas por Pablo en prisión y es manifestación y aparición en gloria, ¿sí? Entonces ya tenemos tres maneras. Una que es la manifestación, bueno, ahorita las vamos a ver, no las voy a repetir ahorita. Entonces acá tenemos en la manifestación, aparición en gloria, tenemos la epifaneia que significa aparición, manifestación, resplandor. Algunas veces epifaneia se traduce como el destello, apareciendo con una fuente, una luz fuerte, como en la fundición de dos metales, o sea, una cosa impresionante, eso va a ser impresionante. Y de esa misma manera, nosotros en la aparición con Cristo quedamos fundidos en Él, ¿sí? Esto es algo bien interesante, que ahí no va a haber una manifestación personal viniendo de un punto a otro, sino es una cosa fundida y eso es maravilloso. Por eso es que nosotros nos podemos sentar a la diestra del Padre también, porque estamos fundidos en Cristo. La epifaneia, traducida aparición, es la esperanza de nosotros, del cuerpo de Cristo que se conecta, no con las nubes, sino con la gloria del más alto de los cielos, donde ahora se halla el Señor entronado, ¿cierto? Esto me encanta porque cuando la palabra habla de que somos parte de sus coyunturas, que Él es la cabeza, nosotros creo que no nos imaginamos cómo estamos tejidos realmente en Cristo, estamos fundidos, o sea, no hay separación alguna, estamos súper contenidos en Él. Entonces no me imagino cómo será esa luz súper brillante, wow, es impresionante, ¿no? Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, aquí hablando de la manifestación y aparición en gloria. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Epifaneia, cuando se conecta con una persona, significa su súbito aparecimiento, manifestación o presencia visible después de haber estado oculta. Entonces, Él está en este momento oculto en el lugar santísimo, ¿cierto? Y de allí es donde va a salir esa manifestación gloriosa, ¿sí? Esta aparición no conlleva movimiento alguno de parte de Cristo, sino la aparición visible para las criaturas celestiales de quienes ahora se mantiene oculto. Y cuando Él aparezca a estas criaturas en los lugares celestiales, es decir, en gloria arriba, la iglesia de esta dispensación aparecerá juntamente con Él en dicha esfera por encima de todos los cielos, ¿sí? Y esa gloria de Cristo, ya sabemos, no será en solitario, será revelada de la cabeza y del cuerpo juntos, unidos por primera vez, o sea, todo absolutamente junto y manifiesto por primera vez. Bueno,
acá tenemos otra cosa importante que es la palabra aparición, ¿sí? Que sugiere que de alguna manera la gloria de Cristo se halla ahora escondida. Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Acá hay una cosa chévere, porque acá cuando dice, porque habéis muerto, ese habéis muerto, si hablamos del hombre natural, a ver, nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente natural, o la mente de los 5 sentidos, la mente caída, la mente natural. Tenemos el hombre interior y tenemos el hombre natural. Y esto acá cuando habla porque habéis muerto es la inhabilitación o inhabilitar la mente natural y habilitar o vivir en resurrección con la mente de Cristo, ¿sí? Cuando dice la escritura, poned la mira en las cosas de arriba, es ejercitar, manifestar, exteriorizar, experimentar la mente de Cristo, dejarlo ser, dejar ser ese Cristo en mí, reconocer que lo tengo y que ando cada segundo con Él. Y es ahí donde se ve el efecto de que yo estoy arriba, estoy viendo las cosas desde el espíritu, elevado, mucho más elevado que como lo ve la mente natural, ¿sí? Entonces, dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Mm? Acá tenemos una palabra que es doxa, que es estimación, alabanza, honor, esa manifestación con Él en gloria, ese resplandor emanando de Dios, como en la gloria de la chequina, ¿sí? La presencia de Dios. Entonces, es que sale de ese lugar santísimo la manifestación en gloria. Bueno, entonces acá tenemos las tres partes de este condescender de ese Dios incontenible, invisible, inaccesible. Primero tenemos la manifestación, ¿cierto?, del Dios Elohim en la eternidad, luego se manifiesta en Cristo para relacionarse con lo creado, ¿cierto? Para él poder crear, primero crea Cristo y Cristo hace todo. La segunda manifestación es ese Dios manifestado en carne en relación con la redención del hombre. Y la tercera manifestación se identifica en las cartas de Pablo en prisión, que es la manifestación y aparición en gloria. ¿Sí? Entonces tenemos como estas tres partes o estos tres pasos, digámoslo así, antes de la venida, antes de la venida. Aquí Amparo lo resumió muy bien, ¿no? Entonces dice, Dios en Cristo manifestado para crear, Dios en Cristo manifestado en carne para salvar y Dios en Cristo manifestado en gloria. Entonces, acá Colosenses 1:15 nos dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Acá voy a leer todo el resumen para que nos quede súper claro. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hebreos 1:3 nos dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios incontenible, majestuoso e invisible se limitó, se colocó una frontera para poder hacerse visible y manifestarse en Cristo creador, o sea, para crear. ¿Sí? Entonces acá tenemos a Dios en relación con la creación a través de Cristo. En segundo lugar tenemos a ese Dios en relación
con la salvación del hombre, ¿cierto? En Cristo manifestado en carne. Filipenses 2:6 nos dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo existiendo originalmente en la forma de Dios, el Altísimo y único Santo, se desvistió a sí mismo de toda su deidad y tomó sobre sí la forma de un siervo, de un esclavo, y se hizo en la semejanza de los hombres. Y por tercer lugar, tenemos a ese Dios en relación con el Cristo manifestado en la gloria. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Acá sabemos, acá pusimos esto como una consideración en ese momento, pero yo creo que ya a estas alturas creo que debe ser así, que esa epifaneia o esa aparición tiene que ser, por supuesto, antes o anterior al descenso de Jesucristo, a la venida de Jesucristo como tal. Luego de esta aparición en los cielos más altos, Jesucristo desciende a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores para gobernar durante el milenio. Y Apocalipsis 19:11 nos dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Entonces, hasta acá, digamos que estamos viendo la manifestación de Dios. Primero vimos esas características de ese Dios inaccesible, invisible, incontenible. Ahora estamos viendo cómo Él condesciende a la figura de Cristo y cómo esa condescendencia tiene relación en tres partes del plan de redención de Dios, ¿cierto? Esto porque queríamos como englobar este tema y ya a partir de la siguiente clase, entonces vamos a empezar a ver la creación espiritual. Aquí todavía estamos en el antes. Entonces, muchas gracias. Si tienen preguntas, si quieren hablar algo, si lo que quieran, acá está disponible. Bueno, Sarita, complementar, pues viendo este panorama podemos ver efectivamente que todo, absolutamente todo, ya estaba diseñado en la mente de Dios antes. El propósito maravilloso de Jesucristo, miremos que desde el comienzo para crear, para salvar al hombre y al final, o sea, Dios ya lo tenía absolutamente todo preparado en Cristo. Efectivamente, alguna vez hablábamos acerca del reino y no entendíamos por qué Jesucristo era el centro del reino. Ahora lo podemos ver. Efectivamente, Jesucristo es la esencia de Dios, su misma sustancia, por tanto no es solamente una manifestación de su deidad, sino es él mismo en su imagen y sustancia. Llamar la atención con respecto a algo que hablaste acerca de la segunda manifestación, cuando se habla de que Cristo tomó forma de carne, o Dios encarnó, se manifestó en carne para salvar al hombre. Y realmente lo hizo porque la relación que Dios tuvo con los ángeles fue diferente. ¿Sí? O sea, las criaturas que Él creó, como lo vamos a ver, bien lo dijiste en la próxima clase, ellos no necesitaban este tipo de salvación.
sino que Dios tuvo otro tipo de relación con los seres angelicales, con estas huestes. De alguna manera, pues no sé, Juan, si me haces el favor, me corriges, siempre hemos dicho que ellos conocieron a Dios directamente, estuvieron en contacto con Él, o siempre han estado en contacto los de arriba y los de abajo, digo yo. Así que ellos no tenían que creer por fe ni todo el proceso que Dios ya había predestinado, digámoslo así, para los hombres. La forma de relacionarse o de Dios haberle dado a ellos este libre albedrío fue diferente al del hombre, porque ellos tienen esa relación directa, inclusive tuvieron desde el comienzo esa relación directa, mientras que el hombre es diferente, es a través de Cristo, uno, y dos, por fe, porque ninguno de los hombres ha visto jamás a Dios, solamente a través de Cristo. Entonces era llamar la atención sobre ese tipo de salvación. Algo más para que nos quede claro, siempre las personas tienen una situación con Adán y Eva, o sea, si Adán no hubiera pecado, lo que tú te referiste, cuando Dios da o considera a Jesucristo para salvar, Él lo hace independiente que fueran Adán y Eva, que tú te referiste a esto, era para cualquier hombre que decidiera decirle no en algún momento de la historia. Por supuesto que Dios ya sabía que vendría algún hombre a decirle no quiero pertenecer a tu familia, y precisamente para ellos estaría Cristo. Cuando uno mira a Adán y Eva como un prototipo, que es una palabra interesante en el sentido que cuando, por ejemplo, van a sacar una línea de un carro nuevo, no necesitan hacer 100 o 200 carros de los mismos, sino con uno solo. En uno solo pueden probar la fuerza, la dinámica, la aerodinámica, todas las cosas que van a suceder con el resto de carros que van a salir al mercado de ese modelo. Entonces, en el prototipo se puede saber todo lo que va a contener el resto. Es un ejemplo para entender que Adán y Eva, no porque fueran los primeros, ellos tenían que pecar, pero eran un prototipo, visto de esa manera. Lo voy a decir de otra forma, con otro ejemplo. Cuando una persona necesita analizarse la sangre, no le tienen que sacar toda la sangre para analizarla, le sacan una muestra. Entonces, en esa muestra van todas las características de los hombres, o en esa muestra de sangre van todas las características de lo que se necesita saber. De la misma manera, Adán y Eva, ellos siendo los primeros, pues en ellos Dios pudo ver todas las características de lo que vendría. Entonces, es genial poder pensar de esa manera tan clara, tan sencilla, no porque eran ellos, ni porque Dios escogiera que ellos iban a pecar, ni mucho menos, sino porque eran los primeros. Y lo mismo con los ángeles. O sea, de todas maneras, el tener libre albedrío es algo maravilloso, pero es de mucha responsabilidad. Lo que tú, Juan, hablabas en algún momento de la moral, o sea, esa parte del ser moral, ¿sí? Que cada uno decide. Entonces, los prototipos definitivamente mostraron lo que era. Entonces, solo era para que todos esos pequeños detalles que Dios tuvo que tener en cuenta al comienzo, todavía no ha creado ningún tipo de ser. Él tenía que tener, como lo dices tú bien, Sarita, todas las opciones, ¿sí? Toda la baraja. Él tenía que saber todas las cosas. Y efectivamente en él se contiene todo, todo, desde el comienzo hasta el final. Esa era la intervención. Juan. Sí, muchas cosas hemos visto esta noche, increíble. Y bueno, ya os he comunicado que estoy muy bendecido con esta recopilación de los trabajos que van siendo puestos en el blog. Y aquí he visto algo interesante, volviendo a leer, a revisarlos antes de enviárselos a Sara. Y es que nuestro Dios nada nos dice
en las Escrituras que haya sido siempre una Trinidad. Es decir, el Padre antes de toda la creación no era tripartito, no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que esa fue la forma que tomó en estas tres partes para llevar a cabo su programa de redención. Esto es precioso, y esto es por lo que el autor de ese artículo, donde lo vi y me pareció muy lógico, está llamándonos mucho la atención de no ir más allá de lo que está escrito. Y no podemos pensar, efectivamente, que nuestro Dios, donde es difícil entenderlo para nuestras mentes finitas, limitadas, Él es infinito, nosotros somos muy finitos. Es decir, cada vez me preocupo menos en entender a Dios, porque veo cómo se engrandece y cómo es una pérdida de tiempo enorme, y hacer conjeturas mías, hacer imaginaciones mías, hacer hasta algunas veces deducciones por lo que vamos leyendo en las Escrituras, sino que aguardamos en silencio en su presencia, escudriñando para que Él nos enseñe todas las cosas. Pero el autor de este artículo que me llamó la atención, diciendo esta parte tripartita de Dios hacerse Hijo y Espíritu Santo y Padre, se conformó así para todo su programa de redención, el propósito de las edades, que es volver a juntar con Él todas las cosas que se habían separado. Esto es precioso porque es muy lógico cómo acaba después del milenio, después de que todas las cosas han sido recuperadas, que esto es lo que significa redención, no significa otra cosa, recuperación. El Hijo entonces se sujeta al Padre, le entrega todas las cosas en sus manos, ya reconciliadas, y pasa a ser, en vez de lo que ahora es Cristo todo en todos, Dios todo en todos. Esto es algo maravilloso, y que como siempre ocurre, si lo enseña el Espíritu, nos parece más sencillo y al mismo tiempo engrandece a nuestro Dios. Porque su morfe, su fórmula, como la ha explicado Sara, en ese tiempo se funde con el Dios invisible. Ahí ya no hay padre ni hijo, sino que van a ser uno solo, y el mismo espíritu también. Es decir, pasa a ser otra vez el Dios único. ¿Entiendes? Y sus criaturas reconciliadas pasan ahí y todas reciben la influencia de ese Dios infinito. Reciben la influencia suya. Lo que es bonito por lo que vimos en Apocalipsis es que los que tengan recompensa en cualquiera de sus llamamientos lo heredarán todo en ese estado eterno. Por tanto, ahí también va a haber posiciones. Cuando ya Dios sea todo en todos y no Cristo como ahora,
sabemos algunas, muy pocas cosas, porque la palabra no habla mucho sobre eso, pero sabemos que va a haber naciones. Y sabemos que los individuos que hayan pasado con sus recompensas no las perderán, sino que heredarán todas las cosas. Sabemos también que va a ser una tierra nueva y cielos nuevos. Es decir, todo esto nos entra un hambre por la palabra, ¿no? Y conociendo a nuestro Dios sabemos que es maravilloso en todo lo que hace. Es mucho más alto y nos dice y nos garantiza que lo vamos a ver todo cara a cara. Y no como por un espejo oscuramente como lo vemos ahora. ¿Por qué? Porque somos muy limitados. Somos, y esto no es un obstáculo para nuestro Padre. Fíjate qué hermoso, porque Él no se desvistió cuando se hizo carne de toda la deidad. No, Él no, porque, sino de parte de esa deidad. Él mantuvo en carne parte de su gloria. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé. Pero, por ejemplo, sabemos que Él no se fiaba de los hombres. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el hombre. Esto es una cualidad de la cual no se desvistió. ¿Por qué se desvistió? Uno dice, podría haber sido solo el Padre, de alguna manera, con los profetas, con los evangelistas, dando a conocer su palabra, y podría haber hecho así la remisión. Pero no, ciertamente sabiendo que Él es justo, santo y bueno, tendría que haber uno que pagase el precio de lo que Adán le puso en sus manos al adversario. Es decir, Adán le puso en sus manos y Dios no se lo podía quitar de otro modo, sino haciéndose carne. Pero esto es interesante porque las religiones y la carne, además, es muy propicia, se puede educar. Y de hecho las religiones, todas lo que hacen es disciplinarse e intentar imitar las cualidades de Cristo que se ven en las Escrituras. Es muy difícil al hombre entender que la carne para nada aprovecha. Es muy difícil entender, mismo para nosotros, que en nosotros no habita nada de bueno. Y que por mucho que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo y que queramos adscribirnos en nosotros sus cualidades, dice Dios que no es más que vanidad de vanidades. ¿Y cómo estoy tan seguro yo de esto? Porque he visto en la palabra un versículo que nos ha llamado la atención a todos. Y es precisamente aquel que pierda su alma por causa de Cristo, la ganará. Pero aquel que quiera mantener su alma, la perderá. Y esto, cuando se ve en profundidad, entendemos todas las escrituras que nos dicen que la carne es carne y que el espíritu es espíritu y que son dos cosas opuestas completamente entre sí. Entendemos versículos como cuando Dios nos dice, sabiendo primero esto, que cuando mi hijo se fue a la cruz, vosotros
ibais detrás, en el sentido de que aunque fuese él solo a pagar el precio del pecado vuestro, pero él os crucificó a vosotros allí con él. Estas cosas solo se pueden ver por la fe y solo se pueden entender por la fe. Por eso dice, sabiendo esto, que vosotros fuisteis crucificados juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, consideraos vosotros así, como yo os lo digo, dice Dios en sus escrituras. Entonces, ¿qué ocurre? No imitamos. Nosotros no adscribimos las condiciones de Cristo, sino que nos vestimos de Cristo en su totalidad. ¿Entiendes? Esto es perder tu vida, es vestirte en la totalidad de Cristo. Y fíjate cómo esto corresponde con versículos tales que dicen, mirad que no sois muchos sabios según el mundo, de los que yo he escogido. Mirad que no sois muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quién es el necio sino el que pierde su vida? Por Cristo. Los sabios quieren mantener su vida. Y de hecho se presentan como representantes de nuestro Dios. Estoy hablando de religiones y creyentes. ¿Entiendes? Pero efectivamente el que pierde su vida y hace caso a Dios, revistiéndose de Cristo, ese es el que gana la vida, ese es el que gana la recompensa. Ese es el que gana la recompensa, ese es el que gana su posición. Hallará, la hallará. Hallará es que hallarás tu alma en la posición que Dios ciertamente te ha puesto. Y no solo en el milenio, no solo cuando se dé nuestra epifanía, tampoco, sino al final, cuando todo redimido se lo entregue Jesucristo en sus manos al Padre, y sea entonces Dios todo en todos. Ahí, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, también guardaremos el alma que hemos hallado ahí, los que la hayan perdido. Esto es fundamental. Fundamental. No entiendo la última parte, Juan. ¿Cómo? La última parte de hallar el alma, ¿cómo? Sí, o sea, tendríamos que hacer un muy buen estudio de todo lo que es cuerpo, alma y espíritu, pero básicamente lo que trato de decir es que Él se hizo carne y ganó muchas victorias para nosotros, y entre ellas, efectivamente, es que Él viva en nosotros. Que Él viva en nosotros. Así, o sea, esto es tremendamente sencillo de oírlo. Tremendamente fácil de asimilarlo. Y dejando la luz de Dios iluminar nuestro entendimiento, nos muestra lo ventajoso que es para nosotros, ciertamente, que viva esta nueva creación y este nuevo hombre en nosotros. Pero nuestro Padre sabe que son pocos los que admitirían esta simple verdad. Solo los niños, o solo los considerados necios por el mundo. El mundo no quiere saber nada de nadie que en sí no logre absolutamente todas las cosas. No puede soportar pensar que es una nueva creación directamente proveniente de Dios que hace en nosotros todas las cosas. Y que para eso se requiere efectivamente que demos por inútil
nuestra vieja naturaleza, que demos por desactivada, como hablábamos hoy por la tarde. Watchman Nee lo expone muy bien. Watchman Nee, hablando de estos dos versículos, sabiendo que fuisteis crucificados en la misma cruz para que el cuerpo del pecado fuese destruido, esa palabra destruido en griego, él la ejemplificaba, la ilustraba, pues como una fábrica donde había muchas máquinas laborando, donde había piezas en esas que se movían, produciendo, y como si cayese una bomba en esa fábrica. Y el hierro retorcido de esas máquinas todavía continúa allí, pero ya no vale para nada. Esta es la tal destrucción del cuerpo de pecado nuestro. Él también hacía la ilustración de un tanque en el campo de batalla, que le cae una bomba de arriba. El tanque continúa allí, pero ya no vale para nada. Ese es el tipo de desactivación que hace el espíritu si lo dejamos vivir dentro de nosotros. No hay ningún esfuerzo, sino que se ha quedado totalmente desactivado. Y es verdad también que el dolor continúa. Es decir, cuando nosotros sanamos una herida y limpiaron esta herida y la desinfectaron, tú puedes estar sano, como nos dice Dios que estamos en Cristo, pero el dolor de la herida sigue patente en nuestras vidas. Y hoy he estado también en la recopilación de los artículos breves haciendo uno que mismo se llama Las palabras de consuelo. Algunos de vosotros os acordaréis de ese artículo porque no lo envié hace demasiado tiempo atrás. Y él dice que por mucho que sepamos que es Cristo en nosotros, por mucho que veamos las grandes bendiciones que Dios ha logrado para nosotros en Cristo y cómo nos ha librado de nosotros propios y de nuestro viejo hombre, aún así hay momentos en nuestra vida que ni las palabras de Dios nos refrescan ni consuelan. De tal manera estamos dolidos, de tal manera estamos atribulados, que no hacen efecto alguno. Y es por eso que tenemos siempre que recordar las palabras de consuelo que están en las Escrituras para que podamos mantener a nuestro Dios mismo en ese tiempo de tribulación y de tinieblas. Y la primera consolación que este autor hace, yo creo que es Stuart Allen, es precisamente de que por un breve espacio de tiempo, o sea, tener la idea de que lo que nosotros aquí vivimos es un breve espacio de tiempo, y tenemos el ejemplo de Pablo. Yo creo que en el género humano no hay nadie que haya realmente sabido en propia carne lo que es padecer por Cristo. Y sin embargo, él dice, le llama esta leve tribulación momentánea, produce cada vez más en él un peso de gloria. Es decir, él tenía muy claro, y Pedro también dice eso. Pedro también nos dice que si fuese necesario, por un breve espacio de tiempo, pasar por diversas tribulaciones. Es decir, uno puede decir en esta vida, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, tendréis tribulación.
Pero, de todas formas, en comparación, los años que yo voy a vivir aquí, con la eternidad que me espera, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo me funda a mí con Él en esos lugares celestiales, esto es una gota de agua. Y tenerlo presente es siempre un ánimo muy grande a no volverte atrás. ¿Qué es volverte atrás? Es ciertamente volver a vestirte de tu viejo hombre. El viejo hombre ya está patente en el dolor. El viejo hombre ya está patente en la tribulación. Aunque ya hayamos sido librados de él, continúa el dolor. Tú puedes haber partido un hueso del brazo y haber sido sanado en el hospital. Sin embargo, el dolor todavía se mantiene. Este es el conflicto que nosotros mantenemos y que ciertamente muchas veces no nos deja refrescarnos con todas las bendiciones que nos ha puesto nuestro Dios. Pero lo que es hermoso, y esto no es por un entrenamiento nuestro o por una dedicación nuestra, todas esas palabras son muy peligrosas porque tenemos que preguntarnos, ¿estoy adscribiéndome yo en mí mismo las cualidades de mi Cristo o realmente estoy vestido por la fe, aceptando con mansedumbre y humildad lo que Dios me ha dicho? Es una buena cuestión y que por eso dice Pablo, examinaos a vosotros mismos para no caer en ese ejemplo de desobediencia, de volverse atrás a la esclavitud de Egipto, en nuestro caso la esclavitud del viejo hombre. Si podemos ciertamente estar revestidos de Cristo, aguardando en silencio en la presencia de nuestro Dios para que Él nos enseñe todas las cosas. Y es muy cierto que podemos hablar con mucha confianza y podemos hablar con mucho denuedo de todo lo que este Cristo que tenemos dentro nos viene consigo. Y escudriñamos la palabra para la confirmación. Ya he dicho que hay dos maneras de tener nuestra relación con nuestro Dios en Cristo. Una es tu experiencia personal, porque eso sí que con denuedo lo puedo decir y garantizar, es que Cristo nunca quitaba los ojos del Padre, y para eso vino, para mostrarnos cómo hace, qué funciones tiene esta nueva creación dentro de ti. Nunca estés atribulado, estés dolido, estés cansado, estés gozoso, estés con alegría, estés con tristeza, estés como estés, y todas esas circunstancias las pasó Él, y quien tenga un poco de dudas, que se acuerde cómo sudaba gotas de sangre en el huerto de los olivos, sabiendo lo que iría que pasar. Y efectivamente en esos momentos, aún sintiendo que había sido abandonado por el Padre, nunca quitaba sus ojos de él, nunca los quitaba. Esto es algo que tiene que producirse en cada uno de los que realmente se viste en Cristo. ¿Dónde vamos a estar mejor que en su presencia? Y es cierto que Él se da a conocer. Es cierto que Él nos afirma en sus escrituras lo que nos va contando directamente en Cristo. Esto es hermoso. Esto es precioso. Es que es cierto que muchas veces hacemos este andar en Cristo de una manera inconsciente. Es decir, yo he comprobado cosas que
que solo más tarde el Padre me las ha ido afirmando, sobre todo con sus escrituras, escudriñando, leyendo, que ya las tenía de antemano, sin darme cuenta de ellas. Y una de ellas es esa misma, es que cuando todo esto comenzó, antes de saber muchas cosas de la palabra, sí que tenía esa relación con el Padre 24 horas por día. Y yo pensaba que era mío. Y no, en absoluto, no era mío. No, no. Cuando pensaba que era mío, eran aquellos esfuerzos, era querer saber, el querer aportar, querer hacer algo de mi parte para que Dios me bendijese más, para que cayesen sobre mí sus bendiciones de manera particular, y así yo podría ser entonces luz en el mundo y conquistar y llevar la palabra. Y era una vida miserable. Pero ciertamente mismo así es verdad que estaba 24 horas con él. Y fue solo posteriormente que me di cuenta que esto era Cristo dentro de mí y no Juan Luis Molina. Juan Luis Molina no dejaba de ser un obstáculo, porque no guardaba silencio en reposo en su presencia, sino que yo le intentaba decir que algo de bueno yo tenía en mí que le podía ofrecer. Y eso fue un obstáculo muy grande para nuestro Padre hasta que me sentó, como está escrito, nos sentó. Este Cristo que nos pone dentro, uno de sus atributos es el príncipe de paz. De manera que cuando nuestro Dios dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, aquella paz que sobrepasa vuestro entendimiento, no puede ser otra sino la paz suya, la que Él trae consigo. Y vamos a comenzar entonces a reconocer todos sus frutos, todos sus frutos. Contaba Sara que hace 3 días, porque es verdad que el corazón ha sido muy engañoso más que todas las cosas, y sí que es cierto que el dolor que nos produce, lo insano que era, todavía se mantiene con nosotros, pues que hace como 2, 3 noches fue duro pasar por esas tinieblas que nos hace pasar nuestro viejo hombre a todos, que no hace efecto ninguno las escrituras, aunque las mantengamos, ¿no? Y me vino al pensamiento efectivamente aquellos versículos que dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y yo repetía esto y continuaba teniendo una tribulación muy grande. Hasta que, por un poquito de luz que le place a nuestro Padre, gracias a Dios, gracias a Él, me vi la mansedumbre y humildad suya inundándome a mí, a pesar de todo lo que fuese delimitado, de débil, de alejado, de caído, de todos los atributos que Dios le dice al hombre que tienen todos sus hijos hombres. Aún así, Él como que hizo llover, descendió su humildad y mansedumbre en mí y me sanó en poquísimo tiempo. O sea,
me abrió, me vivificó su palabra y pasó de ser una repetición muerta mía de la palabra a su amor inundando realmente todo mi ser. Y digo que sané, total, o sea, fue una sanidad inmediata y esto vuelve a ser otra vez. Es verdad, por muchas tribulaciones y angustias que pasemos, también sobreabundan en nosotros las consolaciones. Y esto es lo que debe haber en nosotros. Y esto tiene mucho que ver con el tal poder de resurrección que ora Pablo en Efesios para que conozcamos y que está siempre en operación. De tal manera que llegamos a ser como Pablo, vestidos de Cristo, llegando a considerar todos estos valles de lágrima y de pesar que tenemos, una breve tribulación momentánea. Y que además tiene pues muchísimo provecho, ¿no? Porque nos hace ser muy pacientes, nos hace tener siempre la vista puesta en la esperanza, y la esperanza no avergüenza. Nos hace estar ocupados con las cosas espirituales, porque es Cristo el que se ocupa en nosotros de seguir mirando al Padre. Y en último análisis, el reposo, la paz de Dios, que se obtiene en el silencio. Qué bonito ese artículo de guardad silencio delante de Dios y ved, guardar silencio y ved que yo soy Dios. Entonces hace varios estudios de la palabra guardar silencio en espera, y él dice que hay dos palabras que son muy distintas en griego, pero que se traducen al castellano por guardar silencio. Y una de ellas es un guardar silencio en espera que no es nada agradable. Es decir, es como cuando vamos a una repartición de Hacienda, que tenemos que esperar allí una cola enorme para hacer algo que además es muy inútil, y esa espera es horrorosa. Y hay una espera en quietud y en reposo que es expectante es de ver qué es lo que Dios va a hacer. Y esa es pacífica. Ese aguardar no tiene nada que ver con el aguardar del mundo. Por eso dice el Padre, yo os la doy no como el mundo la da. Nuestro aguardar, nuestro quedarnos en silencio en la presencia de Dios, lo confundimos mucho con esa espera del hombre que es no tiene paz, tienes que esperar como que por obligación. No, la otra es la que se sienta, como cuando nos vamos al cine y nos sentamos en una butaca confortable para ver cuál es la película de Dios. Y eso requiere el silencio, o sea, el saber, este Cristo nuestro trae un silencio en la presencia de Dios, una quietud, un reposo, mismo en mitad de toda nuestra confusión y en mitad de todo nuestro dolor, que es muchas veces nos parece insoportable. Pero todo esto lo va transformando Él cuando nosotros nos vestimos de Cristo. Y esto es lo que Él requiere. Y este es el remanente fiel que cumple ciertamente lo que dice su palabra. Pierden su alma para ponerla de Cristo adentro. Y ahí hay un consuelo. Y el haberse hecho carne es ciertamente, y haberlo dejado por escrito, es porque es la vía de la confirmación. De ahí que sea tan importante escudriñar. No solo nuestra relación vital, que la mantiene siempre Cristo con el Padre, sino que vayamos a las Escrituras y confirmemos si es que estas cosas son verdad.
Sí, resumiendo un poco lo de inhabilitar la mente y el reposo, Juan. Inhabilitar la mente natural, dejar actuar la mente de Cristo, obviamente lo que produce lo que tú llamas y lo que llama la escritura el reposo, ¿cierto? Porque lo contrario al reposo es lo que hablábamos esta tarde del rumiar los pensamientos. Y el rumiar el pensamiento y masticarlo todo el tiempo, estamos ahí ahí deberíamos discernir, cuando estamos en esa preocupación, en ese pensamiento todo el tiempo, en la crítica, en juzgar, en depresión, en miedo, en desespero, en angustia, ahí está operando la mente natural. Pero en el momento que yo la inhabilito o la congelo, es porque permito y tengo la quietud de la mente de Cristo y dejo que Él haga lo que tenga que hacer respecto a cualquier cosa, a cualquier situación. Entonces, ese es como donde uno se podría dar cuenta. Sí, que lo que tú dices es un reposo en el gozo y en la paz de Cristo en nosotros, no en un reposo, como tú lo decías, como en desespero y angustia, sino es una cosa muy tranquila. Pero es tranquila porque esa mente de Cristo lo que hace es apacigua, tranquiliza, es un bálsamo que aquieta o inhabilita la otra mente. Entonces es bien bonito poderlo entender de esa manera. Bueno, no sé si alguien más quiera aportar, y si no, pues entonces vamos a cerrar con una oración. Amparito, ¿tú quieres cerrar con una oración, por favor? Claro que sí, señora. Bueno, amado Dios, es tan bello poder estar a tus pies, en tu presencia, y como niños recibir este bálsamo precioso de tu palabra, de ese sentir que hay en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres el gran consuelo de nuestras vidas, eres ese reposo al cual siempre queremos ir para tener esa paz, ese equilibrio en esas dos naturalezas que tú nos has dejado. Gracias porque solamente en Cristo podemos tener todos esos frutos y podemos apaciguar esos pensamientos que a veces parecen ser más grandes que lo que tenemos dentro. Pero sabemos que con esa ternura y con ese amor que tú nos amas, todas las cosas sencillamente por fe caen en su puesto. Gracias, amado Padre, por mis hermanos en Cristo. Te pido, Dios, por alguna situación que haya en sus vidas, en nuestras vidas, que te la podamos dejar a ti, que tú eres nuestro gran consolador y efectivamente esa consolación sobreabunda. Te amamos, te glorificamos, Padre, tu nombre, tu esencia, y dejamos nuestras preciosas vidas en Cristo en tus manos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amparito. Gracias a todos por estar en esta reunión. ¿Nosotros tenemos reuniones el jueves o es el otro jueves, Amparo? Yo creería que es este jueves. Es este jueves. Entonces hay reunión este jueves. Cordialmente Los puedo invitados. acompañar. Ahí estarían de pronto con Liliana, con Charo y otras personas que se puedan reunir. Feliz noche para todos. Gracias por estar. Gracias, Agda, Y gracias. bendiciones. Bueno, Chao, un chao. abrazo a todos. Amparito, Bueno, un minuto.